Yo creo que bueno, ustedes han participado y han estado intercambiando mucho con César, que han tenido, diríamos, la posibilidad de hacer un planteo de la historia del país, donde han marcado ciertas cuestiones orientadas a la educación, que son, diríamos, de nuestra historia, pero que diríamos, ya nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado pie para cosas que uno puede comentar en función de lo que ha sido la historia del sector agropecuario y lo que puede ser hoy la realidad del sector agropecuario. El sector agropecuario en Argentina tiene que ver con ese proceso histórico que planteó hoy César, tiene que ver, digamos, con lo que fue su arranque, digamos, todo el tema de lo que es la conquista del desierto, donde se genera, digamos, una estructura de propietarios a partir, diríamos, de una acción del Estado que llegó, diríamos, a ganar tierras, y esas tierras se repartieron. En Argentina se repartieron las tierras en función justamente de quienes habían sido los que habían estado, no tanto como se dice por ahí, que participaron como soldados, sino muchos de los que recibieron tierra fueron los que financiaron la campaña de defensa. Eran los que proveían al ejército de los alimentos o de algunas cuestiones que después el Estado les termina pagando con grandes extensiones de tierra que en ese momento se planteaba que se habían ganado a lo que eran los habitantes que estaban, los indios, que se había ganado toda esa tierra. Entonces de ahí se generaron un montón de familias que ya tenían recursos, que tenían almacenes o tenían, diríamos, la estructura de comercio de esa época, que a partir de ahí no solamente tenían la estructura de comercio y el negocio de intercambio de bienes, sino que pasaron a tener miles y miles y miles de hectáreas de tierra. Entonces, de ahí en más, la Argentina todo ese tiempo no tenía un desarrollo agropecuario. Lo que se necesitaba se importaba. O sea, no había acá, digamos, ni se sembraba trigo, ni se producía, digamos, en grandes proporciones lo que se tenía de necesidades para, pongamos, el algodón o cosas que se necesitaran, se importaban. Los primeros establecimientos, la estancia, como se planteó, fue concebida como una propuesta de producción ganadera, mezclada, algunos diríamos orientada a la producción de ovejas, otros orientada a la producción de vacas. Y ahí, bueno, empieza, diríamos, a desarrollarse esa estructura, y de ahí se funda la primera organización del país, que es la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina, ¿ustedes saben quién fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina? ¿Alguien sabe quién fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina? ¿Alcorta? No. De la Sociedad Rural Argentina. En 1866. A ver, si no le pregunto acá a los míos y... El primer presidente de la Sociedad Argentina fue el abuelo de José Alfredo Martínez de Oz. El abuelo de Martínez de Oz, que hace poco murió, José Alfredo Martínez de Oz, fue el primer presidente de la Sociedad Argentina. Así que de ahí, vean cómo ellos tenían un esquema donde un grupo, diríamos, muy reducido de nuevos dueños de la tierra conforman una organización para defender sus intereses. Entonces ahí empiezan a tener protagonismo en el país. Esa gente, grandes propietarios, con grandes propiedades, si bien nosotros acá ya teníamos, por ejemplo, en Entre Ríos, en ese momento, en 1850, en 1860, ¿quién gobernaba en Entre Ríos? Urquiza. Urquiza empezó a trabajar por la inmigración. Urquiza hace una apertura inmigratoria y vienen muchísimas familias y empiezan a conquistar la provincia de Urquiza.
ese momento Urquiza, que era el que generaba, diríamos, en esa familia la posibilidad de ampliar la producción de la provincia. Entonces, Urquiza les generaba colonias y les daba en propiedad la tierra. Entonces se hacían pequeñas chacras, pensaban que eso se hizo inicialmente en la costa del Uruguay, en San José, y él empezó a crear las colonias donde estos inmigrantes empezaban a producir. Dice la historia que, por ejemplo, la primera vez que se produjo, el primer lugar donde en la provincia, en el país, se logró hacer producción apícola fue ahí. Incluso nosotros también ahí fueron los primeros lugares donde se hacían viñedos. O sea, muchas cosas que después se generalizaron en el país se hicieron acá porque los inmigrantes fueron visionarios respecto de lo que era el país en ese momento. Ahí era una gran extensión, pero con poca población, y del sector agropecuario no había nada. Había grandes propietarios con vacas, caballos y ovejas. Eso es lo que es. Pero ¿qué pasa? En el correr del tiempo, la producción nuestra empieza, diríamos, a tener posibilidad de, sobre todo la carne. Ustedes saben que si ustedes leen la historia, lo primero que se exportaba de la carne, ¿saben qué se exportaba de la carne? ¿Qué se hacía con la carne? Claro. ¿Para qué? Porque no había congelación. Claro, no había congelación. ¿Pero a quién se nos vendíamos nosotros? A los esclavos. A los esclavos cubanos. Tiene 10. Entonces, ¿qué hacían? Los gauchos que salían, cazaban la vaca, la mataban, salaban, y lo único que se les comía era la lengua. Y los gauchos hacían charcas y se exportaban. Así se vendía la carne. Pero así, ustedes van a ver la historia propia nuestra de Urquiza. Urquiza también tenía saladeros. Buena parte de nuestra producción y del poder que tenía Urquiza era porque tenía la posibilidad de explotar eso, que era demandado. Para eso vos, para hacer un charco, necesitas una vaca de mucha calidad. Que venga una vaca armada, así es, total después lo que hacía era salada y la daba cada vez que la comía. No les preocupaba mucho porque al que la compraba, se lo daban a los esclavos. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Después empieza a generar cosas que van, innovaciones. Una de las innovaciones es justamente el frigorífico, donde se puede faenar y se puede conservar la carne. Y después vienen los barcos frigoríficos, donde la carne que se faena en un frigorífico, que se mantiene en un frigorífico, se puede mandar en un barco refrigerado. Entonces, ¿qué pasó con eso? La Argentina tuvo que mejorar su nivel de rodeo. Entonces, ¿qué hicieron los de la Sociedad Rural Argentina, que estaban organizados ya en la Sociedad Rural Argentina? Empezaron a importar genéticas. Y ahí está la historia, pero cuando ustedes van a Buenos Aires, van a Palermo, van a Rural, van a ver cuando entren que hay un monumento autónomo que se llama Tarquino. Y si no, vamos a la botella de whisky, también está el toro Tarquino ahí, porque fue el primer toro que se importó en la Argentina. ¿Por qué? Porque nuestra hacienda que habían traído los españoles ya estaba, diríamos, que se llama hacienda criolla, en un proceso, diríamos, sin, diríamos, cuidado, se había, diríamos, quedado atrasada. Era hacienda matrera. Los gauchos iban y la cazaban, la mataban y hacían el charque, pero bueno, eso ya había terminado. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que mejorar la genética. Entonces se empezó a importar ese producto. Nosotros importamos de Inglaterra. Y muchos empezaron a plantearse, no, la Argentina es un país próspero, tiene condiciones para que nosotros podamos vivir. Tenemos condiciones para que el país pueda, para que nosotros podamos desarrollar. Entonces esa gente del sur de Santa Fe se empezó a organizar y en 1912 se fundó la Federación. Que es la segunda entidad que fue la Sociedad Argentina, la segunda entidad que se hace de ámbito nacional es la Federación Agraria. Que surge del grito de Alcorta. Ustedes saben, el grito de Alcorta fue el 25 de junio de 1912, que fue una rebelión.
se declararon en rebeldía, se declararon, o sea, los productores no eran los dueños de los campos, ellos producían y estaban condicionados a que sean dueños del campo. Entonces, en ese momento dijeron, bueno, nosotros declaramos huelga, no cosechamos, no hacemos nada, y empezaron a generar, diríamos, todo un hecho político en el país, en ese momento, que llevó a que, bueno, diríamos, eso fue el 25 de junio, el 15 de agosto se presentó la Federación Agraria y generó un movimiento muy fuerte a nivel nacional que se extendió a varias provincias y que hizo que los dueños de los campos empezaran a ceder y el propio gobierno nacional empezara a visualizar distinto a un grupo de gente que estaba fuera del sistema político. Nadie lo tenía en cuenta y a veces ni siquiera votaban. Bueno, ahí habló hoy César de cuándo fue la ley San Peña para el voto, la posibilidad de voto obligatorio. La Argentina, para que ustedes se hagan una idea, esto fue en 1912, la Argentina hacía 2 años que habíamos celebrado el centenario. Si ustedes todos vieron la fiesta del bicentenario, con Fuerza Bruta y todo lo demás. Bueno, la fiesta del centenario fue 10 veces más ostentosa. ¿Quiénes son de Paraná? ¿Ustedes conocen la escuela de Belgrano, por ejemplo? Sí. Está cerrada. La Centenario también se hizo. La escuela de Belgrano se hizo para los festejos del centenario del país. O sea que tenemos ahí un montón de cosas que se hicieron en virtud de festejo. O sea, era la época que se tiraba bandeja del techo en París y todas esas cuestiones. O sea, vinieron, no sé, un mes de festejo. Un mes de festejo. Vinieron muchísimos príncipes extranjeros en Buenos Aires, que no sé la cantidad de bodas que se hicieron. A los 2 años aparece el ambiente nacional, ¿sabes? Por supuesto que había mucho debate, porque estaban todos los movimientos anarquistas, socialistas, que planteaban, diríamos, preocupaciones. Yo me voy del centro en el tema agropecuario, pero había otros sectores también marginados. Pero ¿qué pasa? Bueno, se aparece el sector del pequeño, o sea, del productor arrendatario colono que no tenía lugar. Bueno, entonces la organización de agua, se empiezan a pelear leyes, se empiezan a pelear condiciones, que es un poco lo que quiero abordar con más detenimiento. Recién en 1921 se consigue la primera ley de arrendamiento. Y de ahí se sigue, con distintas reivindicaciones. La Federación Agraria, cuando se crea, es una mezcla de, diríamos, participantes que tenía, digamos, mucho de influencia de la iglesia. De hecho, 2 curas fueron los que dieron lugar a la gente, porque la gente tenía mucho miedo. La gente estaba sometida, o sea, no podía ir uno libremente a una asamblea, como puede ser ustedes que están en la escuela, iban a la asamblea y dicen, vamos a asamblea. No, hacían el sótano en el bolsillo, estuvieron meses escondiéndose. Había algún comerciante que le daba lugar y la iglesia le dio lugar a 2 que eran hermanos, Francisco a Juan y no me acuerdo el nombre de pila del otro, y que tenían un hermano que era abogado, que vivía en Rosario, uno era el máximo padre y el otro era de corta, que los llaman para que los asesore para ver cómo podían organizarse para enfrentar a los dueños de los campos que son encontrados. Entonces, Francisco Netri viene a ayudar a ese proyecto. José la Fuente. El cura Netri, uno de los curas, estuvo 6 meses preso. Siendo cura, estuvo 6 meses preso. Tuvo varios muertos. No era una cuestión simple, digamos, lanzarse a crear una rebelión que genere un cambio en las condiciones de vida de miles y miles, porque no era que vos tenías concentrado el tema en Alcorta o en la Chimpá. Eso era una radiografía de lo que estaba en norte de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos no tanto. Entre Ríos tenía otra dinámica. Para empezar, todos los colonos de Urquiza eran propietarios. Ya habíamos pasado varias generaciones, pero fíjense, en 1856 yo estoy hablando de 1912, así que ya había mucha gente que se había radicado, se había creado, había generado
Nosotros que vivimos en Entre Ríos, ese primer censo de 1910, ¿saben qué población tenía Entre Ríos respecto al contexto nacional? Ustedes que van a ser políticos, miren de dónde venimos y cuánto nos falta para volver a ser otro grupo. ¿Saben en 1910 cuánta población era Entre Ríos del país? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos somos ahora? Sí, pero el porcentaje. El 3%. De 40 millones, somos el 3%. De pedo, más o menos. ¿Saben cuánto éramos en 1910? El 10% de la población del país. Entre Ríos tenía el 10% de la población. Santa Fe y Córdoba no existían. Eran, Claro, bueno, por eso. Santa Fe y Córdoba no existían. Eran provincias pobres al lado de Entre Ríos. A ver, en ese momento las vías de comunicación eran los ríos, había otra condición, diríamos, del país, que hacía que la provincia de Entre Ríos, por tener, diríamos, ríos, por tener posibilidad de tener puertos, por la posibilidad de haber tenido colonos que empezaron a producir con mucha, digamos, rapidez, teníamos esa condición. Y teníamos el 10% de la población. Pero eso era, digamos, una cuestión anecdótica o un comentario. Esa cuestión, diríamos, la Federación Agraria empieza a generar, diríamos, debates en el país y demás. En 1921 se da la primera ley de arrendamiento y después se van subsiguiendo otros logros. Ya después se da, diríamos, la situación en la crisis del 30. La crisis del 30 golpeó muchísimo el país. O sea, la Argentina pierde la capacidad de exportar. Nosotros éramos el granero del mundo. Se genera una condición donde los países líderes no pueden, diríamos, mantener su nivel de compra. Y ahí se cae, diríamos, lo que era nuestro modelo de desarrollo. Un modelo basado en exportaciones de origen primario. Bueno, en 1932, a partir de la crisis, una cosa que es bastante rara, ¿no? A partir de la crisis del 30 se fundó CRAN, Confederación Rural Argentina. Porque había un montón de rurales del interior, algunas con influencia de la sociedad argentina, otras con no influencia, pero rurales, diríamos, de ganaderos que estaban organizaban entre los pueblos, que agobiados por la crisis, crean a CRAN. Y surge ahí una propuesta, varias, pero dos propuestas o tres que generan, digamos, un cambio importante en el país para el momento, que era la década del 30. La década infame. La década del 30 fue la década infame, la década, digamos, de los gobiernos de facto. La Argentina empieza a tener, cuando cae Irigoyen, el primer gobierno de facto, en 1930. Sin embargo, y fíjense qué actores, estoy hablando de que CRAN, que es una confederación de ruralistas, propone al Estado generar herramientas desde el Estado para volver a ganar espacio en la producción. Y se genera la Junta Nacional de Grano, se genera la Junta Nacional de Carne, se generan varias estructuras públicas para trabajar en lo que era la defensa de la comercialización, la promoción de esas actividades, el control, porque había muchas discusiones sobre la cuestión de calidad. Nosotros mandábamos un barco y nos rechazamos porque decía que la calidad no era la que se decía, entonces era un conflicto permanente. Entonces, parte de la Junta lo que tenía que hacer era justamente garantizar la calidad. O sea, si nosotros decíamos que mandábamos tal cantidad de grano por tales condiciones, en ese interín, la primera cooperativa, ¿ustedes saben cuándo se fundó? La cooperativa agropecuaria en Argentina. Sí, vimos el video, pero no me acuerdo de fecha. La primera cooperativa se fundó en 1900. ¿Y en qué lugar del país se fundó? ¿Dónde? Vaso Bilbaso. En Vaso Bilbaso. Lo fundaron
un grupo de colonizadores judíos. De hecho, la cooperativa tenía, diríamos, nombre judío. En 1900 se crea la primera cooperativa en el país. En 1900. Que todavía está más peligroso, puede ir y verla y verla. De ahí en adelante se fundaron muchas cooperativas. La Federación Agraria promovió también, el estatuto de la Federación Agraria promueve la formación de cooperativas. Y de ahí en más se fundan muchas cooperativas. ACA, por ejemplo, que es una entidad de segundo grado, se creó en la década del 20. Y en 1932, la Federación Agraria, por ejemplo, funda Agricultores Federados Argentinos, que es AFA, que acá tal vez en este río todavía no tiene mucho desarrollo, pero en el resto del país, AFA es la cooperativa más grande de Sudamérica, tiene 35.000 socios. De agrícola, primaria más grande de Sudamérica. Entonces, bueno, a partir de eso, que había muchas entidades cooperativas, la última entidad que hoy conforma la mesa de enlace es Coninagro, que se funda, la más joven, diríamos, más de 50 años, en 1956. Coninagro es una entidad de tercer grado, que nuclea entidades de segundo grado, que son las federaciones, que nuclean las cooperativas de primer grado, que son las que vemos acá. La entidad de Seguí, la afiliada a la FEDECO está afiliada a Coninagro. Entonces ahí hay una cuestión, diríamos, de organización. Entonces tenemos la Sociedad Rural Argentina, que es la primera entidad que se funda, que representa a los productores que habían ganado la tierra de la conquista del desierto y que generan una organización para incidir en las políticas públicas. Los tipos que eran comerciantes, que habían tenido, diríamos, una visión de negocio, pasan a tener en la tierra su principal activo y lo empiezan a defender hasta ahora. Era la sociedad rural. Ellos nuclean no más de 2 o 3 mil familias. Esa es la realidad. Pero bueno, solamente con el tiempo. Hay tiempos que son la década 90 la menemista, bueno, ahora estamos en la mesa de enlace, pero eso no quiere decir que los principios que ellos tengan no sean los que se dieron en el arranque, ¿no? Después de la Federación Agraria, 1912, todos colonos inmigrantes. Todo era inmigrante. El diario La Tierra se publicaba, la mitad en castellano, la mitad en italiano. El diario La Tierra es nuestro órgano de comunicación. La mitad se hacía en castellano y la mitad, el mismo se escribió en castellano, en la otra hoja en italiano. Porque la mayoría eran italianos o españoles, pero todos eran colonos, eran inmigrantes. La Federación Agraria plantea, hay una cuestión ahí reivindicativa donde se plantea esa figura que el productor que estaba ahí, que no era el dueño de la tierra, da su batalla para ser dueño de la tierra. El productor que estaba en esa, que se suma a la Federación Agraria, lo que quiere es ser dueño de la tierra. Y pelea por eso. Primero para que el arrendamiento le permita proyectarse. Y después para llegar a ser dueño. Por eso se empiezan a hablar de los planes de colonización. Entonces la Argentina ha tenido muchas políticas de colonización, fundamentalmente a partir de la década del 30, con dirigentes que fueron de Entre Ríos, que promovieron a nivel nacional después la colonización, y con el primer gobierno de Perón, que genera así realmente una política fuerte, con 2 o 3 leyes, creando el Consejo Agrario Nacional, que permite que haya alrededor de entre 45 y 50 mil productores que pasan a ser de arrendatarios a ser propietarios. Y eso nos cambia totalmente la estructura agraria del país. De ser grandes establecimientos de distancia y demás, vas a ver una burguesía de productores más chicos, pequeños y medianos, atados a los pueblos, con una, digamos, participación local muy fuerte, porque están permanentemente, digamos, toda su suerte está jugada a los pueblos. Entonces eso es lo que se genera a partir de 1912
y a partir de las posteriores leyes que fueron generando las colonias. Yo no sé, a ver, para citar un ejemplo que va a servir. Bueno, ¿quiénes son de Asenca? Se fueron. Pero en Asenca hay colonias ahí. Están acá afuera. Hay colonias cercanas a Asenca que se quedaron ahí. Bueno, la Entre Ríos tiene un montón de colonias que se hicieron a partir de la década del 40, 50. Sí. No, que hay colonias alrededor de África. Sí. La colonia Colmena, oficial. por ejemplo. La colonia oficial número 4. La colonia oficial. Todas esas colonias se hicieron a partir de esa impronta de la década del 40 y fueron promovidas por dirigentes radicales de la década del 30. Un gran líder, acá en Torreón, se llamó Bernardino Horne. Bernardino Horne fue ministro, fue un político destacado y después fue senador nacional y después tuvo, diríamos, espacio a nivel nacional y él promovió leyes de transformación agraria. Y era de San Salvador, dirigente de San Salvador, que fue generando, diríamos, un cambio en los planteos respecto de cómo, o recuperando la impronta de Urquiza y lo fue planteando. Y eso fue, Perón lo toma y genera los planes quinquenales, el Consejo de la Nacional, genera la ley 13046, que es una ley que los arrendatarios podían ser los propietarios, genera todo un cambio en la estructura de producción del país. Bueno, por ahí diríamos, ustedes han sido protagonistas, bueno, no sé, pues ya pasan un año y no se da cuenta, pero todos han estado en el 2008 con el tema de lo que ha sido la pelea del sector. Eso hizo que las 4 entidades se juntaran. En la historia hubo 2 periodos en los que las 4 entidades se dieron juntas, fue en la década del 70, en el 73 al 76, y después se juntó ahora, digamos, en el 2008. Las 4 entidades conformaban una entidad. Si hay algo que se puede aprender, o sea, que se puede rescatar, es la capacidad para, siendo distintos, somos muy distintos, ustedes lo ven en lo que yo planteo, poder convenir algunas cosas cuando por ahí, diríamos, las condiciones son tan adversas que haya la voluntad de, diríamos, conciliar intereses para buscar puntos de encuentro que nos permitan incidir en políticas públicas. Nosotros, la Federación Agraria, siempre tiene como práctica para incidir en políticas públicas hacer paros, movilizaciones, acciones gremiales. La sociedad argentina está acostumbrada a hacer lobby. Ellos recorren los pasillos de los gobiernos, siempre tienen algún hijo, algún encumbrado socio que está en un cargo en el Banco Central, el Ministerio de Economía, y tenían, hasta las épocas menemistas, siempre tenían gente metida en los gobiernos. Por ahora eso ha cambiado un poco y tiene necesidad de generar un espacio compartido por las 4 entidades que ha venido, diríamos, planteando algunas cuestiones en el debate nacional. El sector ha tenido visibilidad a partir del 2008. Era un sector que tenía un fuerte impacto económico, porque el sector representa muy fuerte la economía del país. O sea, todo lo que tenga que ver con producción, no solamente lo que podamos conocer de la soja, de la ganadería, la economía regional, acá en Entre Ríos, que es la producción de citrus, de arroz, en el resto del país, que es la producción de algodón, de frutas, de viñedo y todo lo demás. La producción es muy importante. Pero ¿qué pasa? No había la visualización de eso. El común de la gente no tenía claro cómo se generaban los recursos, que si hay, diríamos, problemas de importaciones, la Argentina está afectada, que si los precios internacionales son buenos, el país anda bien. No sabíamos eso. O sea, el común de la gente no sabía que éramos tan dependientes del precio de la soja. Ahora todo el mundo habla del precio de la soja, de si baja la soja en Chicago, si sube, que vamos a tener problemas, entonces nos echa la culpa a nosotros, que no vendemos, que compramos, que no es. Bueno, eso nació a partir del 2008, donde la sociedad tuvo un fuerte protagonismo. La sociedad se involucró, se informó, tomó partido, bueno, a favor nuestro, diríamos, y generó, digamos, esa condición que para mí es un hecho histórico. O sea, nosotros, contemporáneos de ese periodo, no tenemos todavía la dimensión de lo que pasó. Pero realmente
digamos, movilizaciones que se hicieron, lo que fue, diríamos, Rosario el 25 de mayo del 2008, llegó a haber 300.000 personas, y el acto previo a la votación en Palermo para la votación de la 125, que debe haber habido 400.000 personas, fueron actos que nunca más se van a hacer. No se va a dar nunca de esa. Puede haber otras situaciones, eso no se va a hacer. Realmente eso nos permitió a nosotros que la gente reconociera un sector. También después nos pegaron a votarse en todos lados. El gobierno se encargó de hacer una campaña de desprestigio, plantear que eran los sectores pudientes, los avaros, los que no eran solidarios, que tenían una visión absolutamente, una minoría con una visión totalmente, digamos, egoísta. A mí no me interesaba era hacer plata y plata y plata, y que no teníamos rentas extraordinarias que no le permitía al resto de la sociedad desarrollarse. Cosa que no es así, pero bueno, el gobierno se encargó de hacer todo eso en campaña. Y antes ni se calentaba. El sector nuestro era ahí. Las prioridades del gobierno estaban último. Bueno, el proceso del 2008 hizo que claro, la historia que conocen de los diputados, que por ahí nos permitió estar un poco más en el debate. Y un esfuerzo ahora por sostener eso, porque realmente el sector necesita que la sociedad se informe y esté involucrada en lo que pasa. Así como nosotros tenemos la obligación, como ciudadanos, de estar informados de lo que pasa en la educación, lo que pasa en la salud, lo que pasa en los temas que son importantes para la comunidad. El resto de la sociedad tiene que estar informada de lo que pasa en el sector. Que cada vez hay más productores, que el proceso de concentración económica sigue, que hay muchísimos productores que están endeudados y que si las cosas siguen así no van a quedar dentro del sistema. Que este gobierno declara una política progresista, pero tiene acuerdos con los multinacionales. Entonces los que se llevan la plata son las grandes empresas multinacionales, donde Cargill, todo eso, bueno, César comentaba cuando fue aquí en Estados Unidos, que estuvo ahí con las empresas mineras, también estuvo con la Constitución Mundial de Cargill. Entonces, hablamos mucho del popular y nacional y popular, pero en realidad los negocios los negocios los hacen las grandes multinacionales. Nunca han ganado las multinacionales con esa plata como ahora. Son las que exportan. Bueno, hay ya capitales que son chinos, ahora. Un montón de actores que son empresas multinacionales que se están haciendo el trabajo. Y el productor está Monsanto. Fíjense lo que pasa con Monsanto. Monsanto hoy tiene todas las condiciones del país para llevar adelante su tecnología. Y nos llenan diciendo que acá es nacional, popular. Nosotros tenemos un instituto como el INTA, que tranquilamente le podríamos dar recursos para que desarrolle tecnología propia, y no. El INTA no investiga esas cosas, hace trabajo, pero no es. La tecnología de avanzada en el mundo la trae o Singenta o Monsanto, son empresas multinacionales. A los países. El Instituto de Investigación de la ONG, También. O sea, Monsanto financia el proceso. Claro, ellos tienen convenios para que lo conviene. Pero bueno, el país no es que no tenga ni capacidad científica ni capacidad de, digamos, tiene que desarrollarlo. Las inversiones que hay que hacer son en el largo plazo. Vos para desarrollar una tecnología nueva, te lleva años. Y estas empresas tienen muchos recursos, pero no empiezan a eso. Y la Argentina es un país donde mejores condiciones tienen para eso. Entonces, bueno, yo creo que hay en esto un gran desafío, porque
ustedes que están militando tienen que saber estas cosas. O sea, no es que tenemos, diríamos, las condiciones ideales. O sea, hay muchas cosas que están pendientes que realmente requieren de un cambio profundo, digamos. Bueno, que hablaban ustedes de educación, pero también en el modelo productivo. Con respecto a ese tema, ¿cuál es el problema que existe con la ley de patentes? Claro, el tema es así. La Argentina tiene una ley de semilla y una ley de patentes. Todo lo que se viene ahora es la discusión sobre la patente, sobre el patentamiento de organismos vivos. Los genes. Yo, por ejemplo, ustedes saben que es la soja transgénica. La soja transgénica es una planta de soja que se incorporó un gen. Ese gen que ha hecho esa planta es resistente al herbicida. Entonces yo puedo matar el resto de la planta sin matar. Hay un montón de genes. La discusión está centrada en que si la Argentina abre su ley de patentes, se van a poder patentar los organismos vivos, los genes. Y de ahí al cobro de los royalties y a tener la manija, quien tenga la patente, o va a poder sembrarse o va con el que te va a dar la patente. Entonces, ese debate está muy fuerte, porque hay todo, cada año hay un intento de modificar la ley de semillas. Y atrás de eso también hay una cuestión de la ley de patentes. La Argentina le ganó un juicio a Monsanto. Monsanto nos hizo un juicio al país diciendo que nosotros no le pagábamos por la ley de patentes mundial. La Argentina fue a los tribunales de Holanda y nosotros le ganamos. Pero ahora somos amigos. No va a haber problema de juicio, no va a haber problema, no van a pagar los dólares que necesitan para el desarrollo. No, les decía que el modelo productivo, a pesar de que vamos a producir más de 100 millones de toneladas y todo lo demás, está en crisis. No es un modelo productivo que esté, digamos, que busque justamente, digamos, generar condiciones para que haya más actores, para que los jóvenes se puedan quedar en el campo, para que tengamos, digamos, posibilidades de un desarrollo armónico. No, estamos mal, vamos peor. Hay más concentración, más discusión, la gente se tiene que ir, los jóvenes no tienen posibilidad de acceso. Y bueno, eso es importante porque esas cosas sí es real que se resuelven con la política, pero con otra política, no con esta. Entonces, creemos nosotros que es importante que podamos, digamos, estar intercambiando, entonces ya hay, bueno, Ellos nos armaron el video que estaba muy bueno para el encuentro anterior. ¿cómo? El video que armaron estaba muy bueno. Porque no salía nada de nada. Está bien. Sí, Grita de Corta fue un hecho histórico que generó, diríamos, un cambio importante porque fue, digamos, como un golpe, diríamos, de que había un sector que no se tenía en cuenta. Incluso el Estado Nacional mandó, diríamos, a investigar y a generar, diríamos, un espacio para empezar a trabajar en profesionales. Que llegaron recién, la primera vez se aprobó recién en 1921, que ya estaba el gobierno de Irigoyen. Bueno, yo me quedé con ganas de contar el video del presidente de me encontré un popular, el Miguel Echeverría. Miguel Echeverría de Paraná es el nuevo presidente. La verdad, nosotros tenemos muy buena relación con él, comunicación, con el presidente de la ciudad. En la provincia tenemos buen diálogo, no quiere decir que ellos representen eso, quiere decir que lo digan. Una cosa, diríamos, es la coyuntura, otra cosa, por eso nunca se va a crear una sola entidad. Porque puede haber coyunturalmente cosas que sean comunes o necesidades comunes para plantear, pero hay una filosofía de la visión del desarrollo, visiones distintas, que hacen que las organizaciones se distintas. Las dos entidades más ideologizadas son la Sociedad Argentina y la Federación Agraria. Y como tenemos un fuerte componente ideológico, muchas veces nos ponemos de acuerdo. Porque
si ellos son liberales, defienden una postura y nosotros tenemos una visión distinta del Estado, o tenemos una visión progresista de las cosas, muchas veces cuando uno tiene un fuerte componente ideológico, también es fácil ponerse de acuerdo si se respetan las posiciones de cada uno. Entonces uno discute, ve las visiones, pero después las prácticas, sobre las cuestiones, diríamos, de coyuntura o sobre las necesidades, uno puede acordar. Yo le digo, hay dirigentes de la sociedad argentina que no están de acuerdo con Gonzalo. Tienen la visión nacional, porque también ellos pagan el rollo, que pagan más porque son más grandes. Entonces no es que digan abierto, sí, acá hay que abrir todo. No. Ellos tienen un análisis también de tipo local en función de los recursos. Y ahí compartimos todo lo que tenemos el proceso. Entonces hay cosas que se comparten. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. O sea, un poco lo que queríamos, lo que había pedido era que habláramos de las organizaciones. Hay muchas otras organizaciones también. Hoy hay organizaciones oficialistas también. O sea que... ¿Qué postura política tiene la Federación Agraria con respecto a la candidatura de Ángel, por ejemplo? A ver, la Federación Agraria, no, te voy a explicar porque es simple. La Federación Agraria no es un partido político. Por lo tanto, no se embarca en procesos electorales. O sea, nosotros no. Y en nuestro caso, no es tan fácil, diríamos decir, embanderar a alguien diciendo, es candidato a la Federación Agraria. No es fácil porque en la Federación Agraria conviven de todos los sectores. Y socios de la Federación Agraria, el Entre Ríos no fue el único de Ángel que fue candidato. Porque fue el presidente de la filial de Alcalá, candidato a diputado en la lista del FAP, y estuvo, diríamos, postulado. Lo que pasa es que después, bueno, por el cambio que hubo en la justicia, el presidente de la filial de San Salvador estaba en la lista de San Salvador, estuvo en la lista de la UCR, Víctor Odiar. Por lo tanto, nosotros no nos embanderamos detrás de una candidatura. Lo que sí nosotros promovemos es la participación política. Nosotros tenemos como premisa que se debe participar en política. Y lo promovemos para que la gente, ellos que son jóvenes, discuten, trabajen, se involucran y están preparados para participar en política. Y nos interesa que la gente se involucre como ciudadano, o sea, no es una cuestión de sector. Es decir, si yo tengo la posibilidad, digamos, de tener capacidad, honestidad, estoy preparado, también tener un compromiso para hacer política. Pero no está en bandera. Si hubo muchos dirigentes que lo acompañaron, perfecto. Pero no es. O sea, así como tuvo Alfredo, el presidente de la ciudad de Alcalá, él tuvo una lista de candidatos a diputados nacionales, se llama Gerardo Rodríguez, de la lista del FAP.